Bienvenidos al Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Estamos en un programa más de la huella de las plantas y lo que les quiero contar hoy es sobre una planta muy importante desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, que es el algodón. El algodón se originó en Mesoamérica y actualmente podemos encontrar varias partes de lo que nosotros llamamos el complejo, desde los silvestres hasta los domesticados de algodón, pasando por las variedades nativas que se domesticaron aquí desde hace muchos años y tienen variantes de sus fibras de color. El nombre científico es Gossypium hirsutum y la palabra que se utiliza en castellano es el algodón. Sin embargo, esa no es la palabra mesoamericana con la que deberíamos de identificarlo, porque algodón es una palabra que tiene origen en el idioma árabe. Sin embargo, en México actualmente, y obviamente desde hace muchísimos años, las diferentes lenguas indígenas tienen un nombre especial para la planta, para el cultivo, para el hilado y para los diferentes materiales. ¿Cómo podemos identificar a un algodón? Es muy fácil, porque aunque las hojas tienen muchas diferencias, estas, por ejemplo, son de la misma especie, al igual que silvestres y domesticados son todos de la misma especie, pero tienen mucha variación en sus formas. Y todas, cuando las miramos a contraluz, podemos ver puntitos negros que son unas glándulas que tienen ahí y que nos permiten saber que se trata de una especie del género Gossypium, y en general las que vamos a encontrar en México son de esta especie que se llama Gossypium hirsutum, aunque también hay otros parientes que no tienen fibra. Entonces así también los podemos diferenciar. Se ven iguales a veces en las hojas o en la cápsula, pero las semillas no tienen esta fibra blanca que caracteriza al algodón. Algo que también es importante de la planta es que puede variar entre la forma de las hojas, pero también los colores. Cuando las hojas se van poniendo viejitas, se van poniendo de un color oscuro y más rojas. Cuando las flores son polinizadas, abren de este color amarillo o un poquito más claro, más blanquitas, pero cuando se cierran, cuando son polinizadas, se ponen como esta otra que está aquí, que son más violetas. La presencia del algodón en los códices es desde varios puntos de vista. Lo más conocido es por una de las deidades que se llama Tlazateotl o Ixcuina. Esta la podemos encontrar en el Códice Borgia, en el Feyermeyer, en el Laúd, en el Vaticano, en el Cospi, y se caracteriza porque utiliza una banda hecha de algodón sobre la cabeza, y además esa tiene los usos que son para hilar, ¿no? El malacate, y a veces incluso también la base con la que se hace. Y en las orejas tiene esta parte de algodón, que ya es algodón ya procesado. Después de separarse de las cápsulas del algodón, con mucho cuidado, se abatana, que es un proceso en el cual se golpea muchas veces sobre una base blanda, y las fibras se van acomodando y después se van juntando y van haciendo una estructura como esta. Y esto es lo que llevan varias de las deidades en las orejas. Entonces eso se puede ver ahí. En otro códice, que es el Códice Mendoza, vemos otro aspecto del algodón, que es la vida de las personas. Podemos encontrar en ese códice como una persona está con otra, y en medio de ellas podemos ver el malacate y la base en donde se hace el abatanado, y la persona tiene incluso una de las varas del abatanado en las manos, ¿no? Hay muchas interpretaciones de lo que está pasando en esa escena, pero yo creo que toda tiene que ver con mostrar la vida de las personas, porque el abatanado y el textil es algo que reúne a las personas, que se da en un ambiente muchas veces familiar, y que entonces ese códice nos permite ver lo importante que era en la vida social y tal vez un poco también en la política por el tamaño de las personas que son representadas. Otro aspecto que también se menciona en el Códice Mendoza y en algunos otros lugares es Ixteopan. Se puede ver una pirámide con una bellota de algodón como esta en la cima, y entonces podemos ver que los lugares en donde estaba relacionado con el algodón, incluso el área
se tomaba su nombre. Entonces también ahí se puede observar la importancia del cultivo, la planta y la vida que surgía alrededor, porque no en todos los lugares se cultivó, pero en muchos otros lugares se hiló y en otros se tejió. Entonces, pues cada lugar va tomando también el nombre del algodón. Y el último lugar es la matrícula de tributos, que son hojas de papel amate que fueron pintadas por ambos lados y que describen cómo fueron los tributos y de dónde venían. Y ahí las mantas de algodón fueron un tributo sumamente importante. Es muy importante resaltar que desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días hay una variedad nativa de algodón que tiene su propio nombre y es el algodón coyuchi. El algodón coyuchi lo diferencian muy bien en las comunidades. En las plantas silvestres podemos encontrar poblaciones que tienen desde fibras blancas, verdes, cafés, un poco más amarillas, doradas incluso, ¿no? Pero las comunidades en México fueron seleccionando las semillas que tenían este color. Y por eso se llama coyuchi, como si fuera el color del coyote. Y aquí lo podemos observar como es hilado, y aquí lo podemos observar directamente en algunos de los textiles, ¿no? Que van utilizando ese color dentro de la iconografía. Ahora quiero hablarles sobre los usos del algodón. El algodón ha sido una planta muy importante desde tiempos prehispánicos en la colonia y en la actualidad. Y les quiero comentar por qué. Ustedes mismos, desde que se levantaron hoy en la mañana hasta esta hora, han utilizado el algodón y muchas veces no son conscientes. Por ejemplo, en las toallas, en las sábanas, en el papel de baño, en una toalla femenina, en las cortinas, en los billetes, en el papel que tal vez estén escribiendo. Bueno, pues todo eso tiene que ver con las fibras del algodón en la actualidad. Y antes también tenía una gran importancia. Los textiles se hacían en varias de las regiones de la misma manera al utilizar las plantas que se cultivaban en la mayoría de las regiones. Después se separaban de las fibras y se hilaban. Hay algunas variantes. Después de eso fueron incorporando incluso más materiales para hacer el trabajo un poco más fácil, pero siempre fue la mujer la que estuvo encargada y alrededor del algodón. De hecho, Tlazolteotl, la deidad que está asociada al algodón, es una deidad que está asociada a diferentes momentos de la vida de las mujeres, aunque también se considera la patrona de los médicos. Y es porque tenía mucho que ver con el cuidado a otras personas. Incluso también se le conoce en momentos en donde mujeres han perdido hijos, pero también en los partos, también en otros cuidados. Los textiles fueron importantes no solamente para vestirnos, ¿no? Como dice una alumna mía, son la segunda piel de las personas y nos han permitido conocer cómo era la vida desde diferentes estratos de las sociedades que estemos estudiando. Los textiles nos hablan de cómo vivían, qué era lo que hacían y cómo gastaban incluso las ropas. Pero también se utilizaron para cargar, ¿no? Para cargar desde niños hasta cargar cosas, ¿no? Hacer bolsas como en la actualidad. Y se utilizaron para muchas otras cosas. Como construcción, sombra, en fin. Pero las fibras se describen desde el Códice de la Cruz Badiano, que aunque no describe la planta como tal, y eso es de llamarse la atención porque estaba tan naturalizada en la vida, y incluso los españoles cuando llegan a América, pues ya conocían otra especie de algodón, entonces no les llama tanto la atención, no la describen tan especialmente, aunque adoptan nuestra especie y la llevan a todo el mundo. De hecho, nuestra especie es la que se cultiva en el 95% del mundo. Pero volviendo al códice, el códice lo que muestra es varios momentos en los que se utiliza el algodón en curaciones. Por ejemplo, para cuestiones de limpieza, tiene que ver con la limpieza de los dientes, tiene que ver con la limpieza de las anginas y para el dolor de garganta. También se menciona para la saliva seca y para la limpieza de la sangre,
Pero hay otros usos, como cuando las semillas que tienen mucha grasa, mucho aceite, se calentaban y mantenían ese calor. Entonces hay otros usos que están reportados, como para quitar el hipo, para el dolor de los dientes, que tiene que ver más con preparaciones que se hacían de las semillas. Y finalmente también está reportado para el mal aliento, por ejemplo. Como pueden ver, está muy reportado en el códice, sin embargo no está descrita la planta y su nombre como tal. El algodón ha sido muy importante desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, y en todo este proceso se han ido describiendo y descubriendo nuevos usos de la planta. Uno de ellos son los medicinales. Todas las formas medicinales que se pueden encontrar, además de los de la higiene y la sanidad, como las gasas y todo lo que implica la limpieza, se ha extendido a preparar medicamentos como los que se utilizan para el control del VIH en humanos. Pero hay otros usos que fueron descritos anteriormente, como la preparación de tintes. Yo les mostré cómo las hojas cambian de color, y ese tinte es uno de los colores que también se pueden encontrar a lo largo de la historia, y en algunos lugares se ha desarrollado mucho más para poder incluso teñir telas o escribir. Aunque pensamos que el algodón no se come, nos lo comemos bastante. Es la segunda fuente de grasa vegetal que utilizamos actualmente, y es la primera fuente de fibras naturales. El cultivo actual del algodón tiene muchísima demanda. Es uno de los cultivos en los que más agroquímicos se utilizan, y que actualmente se siembran con semillas genéticamente modificadas o transgénicos, como también los conocemos. Estas semillas y estas modificaciones que se le ha hecho al algodón, que se utiliza de manera industrial, han llegado a las poblaciones silvestres y están amenazando la conservación de su diversidad. Entonces, aunque es una planta muy importante, tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que ocupe la fibra del algodón también tiene que tener una responsabilidad de nosotros con el ambiente, y de que es importante trabajar para mejorar la situación de su conservación y de su uso. Necesitamos hacer estrategias para la conservación de las plantas silvestres y de las variedades nativas si queremos que las próximas generaciones las conozcan. Quiero agradecer a todas las personas que colaboran con el Laboratorio de Genética de la Conservación del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Todas las cosas que yo he dicho tienen que ver con un trabajo que hacemos en colaboración con ellos y con muchas comunidades en muchos lugares de México, a los cuales también estamos muy agradecidos de todo el contacto, el conocimiento y cómo nos han cuidado en toda nuestra historia. Y con ellos, con ustedes y con las personas del laboratorio pueden estar en contacto a través del Facebook, que se llama @conservamás, o a través de las páginas del Jardín Botánico del Instituto de Biología. Así pueden ampliar lo que quieran, lo que nos quieran decir, y quienes quieran colaborar en esta historia, todo será bienvenido, porque la conservación de los recursos genéticos no depende solamente de un puñado de personas, depende de todos nosotros, y nosotros podemos hacer la diferencia.